terapéuticos que cada vez se están usando más, sobre todo en rehabilitación en humanos, sobre todo. El uso de los ultrasonidos como tal, para poder hacer rehabilitación, pero ahí los rangos de frecuencia del sonido es distinto. ¿Por qué? Porque el sonido nuevamente, como es un efecto físico mecánico, hace vibrar las partículas. Por lo tanto, ¿qué genera? Calor, en algún momento. ¿Ya? Entonces se puede utilizar, existen también técnicas como con ondas de choque, así como que se dan unos golpes rítmicos en el músculo. Son todas terapias de rehabilitación que se están empezando a utilizar tanto en humanos como en pequeños animales. Y otro uso también es el uso de los... Ahí es un perrito de fisioterapia. Otro uso también son los centros de investigación con las ultra ecografías o algo así, ultrasonografía, en que ya existen modelos, por ejemplo, existen descripción de evaluación ecográfica de piel en humano, por ejemplo. Los rangos normales de ultrasonido que se utiliza en perros va desde 5 a 15, más o menos. Los microconvexos, como ese que tengo ahí, va de 5 a 9. Y el lineal que tengo, que es otro tipo de transductor, va de 10 a 15, más o menos. Megahertz. Esa es la frecuencia en la que vibra. El oído humano capta hasta 2 megahertz. Entonces, por eso es ultrasonido. Tú no lo escucháis. Hay gente que realmente lo escucha, pero no. Y los gatos a veces se incomodan con la ecografía. Yo creo que algunos deben ser capaces de por lo menos sentir una vibración. ¿Y entre menos o más, cuál es el mejor para la imagen? Pero mientras más frecuencia tienes, mejor calidad de imagen. Porque la onda es mucho más pequeña, por lo tanto atraviesa el tejido y como que lo está escaneando muy seguido, con muchos cortes, pero pierde energía muy rápido. Por lo tanto no es muy profundo. El mismo efecto de sonido es el mismo efecto de sonido que en los recitales. Que tú cuando estás muy lejos escuchas los bajos pero no los agudos. ¿Cierto? Tú escuchas boom, boom. Eso se escucha. Acá es lo mismo. Las ondas de baja frecuencia son ondas mucho más lentas y son así. Y avanzan, avanzan, avanzan. Pero no tienen buena calidad de imagen en el eco de vuelta. En cambio las otras de mayor frecuencia son así. Y se acabó la energía. Entonces tienen poquita profundidad. Entonces, claro, para cosas muy superficiales, muy pequeñas, por ejemplo, un hámster, un erizo, tienes que hacerlo con un lineal. Porque en general los transductores lineales tienen mayor frecuencia. ¿Lineal con mayor frecuencia? Sí, en general sí. Pero, por ejemplo, hay ecografías de ojo, de piel, hay modelos anatómicos. Es casi una pieza anatómica, como se ve, o histopatológica incluso. A ese nivel. Estamos hablando de que existen modelos de hasta 70 MHz, pero eso es demasiado. No es diagnóstico, es solamente una investigación. Es un ejemplo de una imagen lineal en la que uno puede ver el recorrido de la aorta abdominal, diferenciar la vena. Imagínense el campo cercano. Esto es 1 milímetro, o sea, esto 1, 2, 3, 4, 5, son como 6 milímetros de profundidad. A ese nivel de precisión puede llegar la imagen. La imagen muscular que vimos, las frecuencias son muy superficiales. Como todo el músculo no está profundo, optas por la mejor calidad posible. Siempre hay que optar por la mejor calidad posible. ¿Y en los caballos? ¿En qué? ¿En los caballos? En los caballos ocupan lineales para músculo esquelético, y en abdomen ocupan los convexos, normalmente, que son los de humano. Son unas paletas grandes, así ovaladas, grandotas. Esas tienen menos frecuencia, son de 3,5 normalmente. Para que tengan mayor profundidad. Claro, Una cosa grande. Claro. ¿Recreo o seguimos de largo? Un recreo ¿Por para... qué son las 2? Ya, terminemos esto. ¿Cuáles son los principios físicos de cómo funciona esta cuestión? Son las ondas de sonido, como les decía, como ya les había adelantado un poco, son de naturaleza mecánica o física. Son una onda que transfiere energía y que hace que las estructuras físicas se contraigan y se elonguen. Es un ciclo de contracción y condensación de la materia. Cuando algo vibra, lo que hace es esto, ¿cierto? Y al hacer este movimiento, se generan ondas de partículas, ondas de movimiento en el aire, en este caso en el aire, ¿cierto? Que pueden ser no audibles, ¿ya? Estamos hablando de a todo nivel de la materia, y que además transfiere energía.
La propagación normalmente de estos sonidos es longitudinal, ¿cierto? Va desde el punto donde se genera y se proyecta en el espacio, hasta que se acaba la energía y se termina. La velocidad de propagación depende absolutamente del medio en el que esté. Por lejos el medio líquido es el más eficiente en la transmisión del sonido o de las ondas sonoras. ¿Ya? Y la longitud, bueno, y algunas definiciones, la longitud de onda es la distancia recorrida de una oscilación completa. La frecuencia es el número de oscilaciones en el tiempo, ¿cierto? La amplitud se relaciona con el tamaño de la onda y la intensidad con la energía con la que va. Entonces, cuando yo emito una onda de sonido, lo que ocurre es una propagación, o sea, este sonido avanza hacia acá. La amplitud es el tamaño de la onda. La frecuencia es el ancho del ciclo completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería una estructura? Una onda de mayor frecuencia es una onda que tiene un ciclo más corto. Y una onda de baja frecuencia es una que tiene un ciclo más largo del tiempo. ¿Ya? Al mismo tiempo, este tiene mucha más frecuencia que ese. ¿Sí? Y eso significa que la imagen de arriba sería de mejor calidad. mejor calidad. Porque técnicamente si tú estás atravesando un pedazo de carne, acá le hiciste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cortes y acá le hiciste uno solo. ¿Entiendes? Acá pasaste una vez y acá pasaste 5. Claro. Entonces con eso logras una mejor calidad de la imagen. ¿Ya? Al aumentar la frecuencia, inevitablemente disminuye la longitud de onda, ¿cierto? La onda se hace más cortita. Y al aumentar la frecuencia también tiende a disminuir la amplitud, el alto de la onda. ¿Por qué? Porque en general una onda de mayor amplitud tiende a ser más lenta y en la medida que va aumentando la frecuencia tiende a disminuir así. Eso por un tema de capacidad de transferencia de energía. ¿Ya? Son puros conceptos sueltos, la verdad. Al aumentar la frecuencia, entonces, aumenta la resolución de la imagen y al aumentar la frecuencia también aumenta la atenuación, o sea, se pierde más rápido la energía. Por eso no pueden tener tanta profundidad. Fórmulas, pero bueno, al aumentar la longitud de onda disminuye la frecuencia, simplemente vamos a poder tener los conceptos claros. Y al aumentar la velocidad, aumenta la longitud de onda. Ahora, la onda sonora, ¿cómo se mide? Se mide en base al número de oscilaciones por un periodo de tiempo. O sea, ¿cuántos ciclos tiene? Un ciclo por segundo es 1 Hz. Y 1000 ciclos por segundo es 1 kHz. Nosotros trabajamos en megahertz. Son 10.000 o 100.000 ciclos por segundo. ¿Ya? La frecuencia de esta onda sonora es útil para determinar un estudio y está determinado por la profundidad a la que se encuentra en esta estructura. O sea, estos son valores más o menos estandarizados. O sea, 1 MHz, normalmente la longitud de esa onda estudiada mide 0,15 centímetros, o sea, 1,5 milímetros. Pero ¿cuánto es la profundidad a la que puede llegar? A 30 centímetros. En cambio, un transductor de 10 MHz, que ya sería un lineal de mejor calidad de imagen, la longitud de la onda es de 0,02 centímetros. O sea, es mucho más pequeña, es una onda mucho más cortita, pero fíjate cómo disminuye la capacidad de profundidad. ¿Eso por qué? Porque vibra tan rápido que transmite más rápido la energía y se disipa. Y se perdió. O sea, para el ojo sirven de 10. Sí, en general se recomiendan, sí. En general nosotros en pequeños animales trabajamos en abdomen entre 5 y 8 MHz. La mayoría de los transductores, o sea, de hecho, no la mayoría, todos los transductores que existen actualmente, o casi todos, son multifrecuencias, se llaman. No es que yo compre un transductor y que venga a 5 MHz fijo, sino que tienen un rango, que yo lo puedo ir ajustando en base a la calidad de imagen que yo quiero obtener. Y normalmente, por ejemplo, los microconvexos van, que son los que uno ocupa en abdomen de perro, van de 5 a 8 o de 5 a 9 frecuencias. Yo puedo modificar la frecuencia en el equipo. ¿Ya? Y los lineales también, de 10 a 15, de 10 a 14. Esto al final, ¿qué es lo que resume? Que la velocidad de propagación depende de la densidad del tejido y de la elasticidad del tejido. No es lo mismo transmitir sonido a través de una mesa que el aire, del agua, del aceite,
toda la materia tiene distintas capacidades o velocidades de propagación. La velocidad, lo que sí se sabe es que en general, en promedio, en abdomen, o sea, en tejidos blandos, ¿ya? Se estandarizó la velocidad de transmisión del sonido, la velocidad de propagación, en 1540 metros por segundo. Ese es como el promedio o estándar del tejido blando. Y se sabe que la presencia de gas y de tejido óseo disminuye notoriamente esta velocidad. Son como un freno. ¿Ya? O sea, un abdomen con gas, ¿cómo se vería? Más. Se genera un artefacto, que lo vamos a ver. Se llama reverberancia normalmente. Lo que pasa es que lo que influye acá, por ejemplo, acá sale una escala de sonido, o sea, de tejidos, y acá está la escala de la velocidad. Si ustedes se fijan, en el aire, el sonido se propaga muy lento, pero dentro de todos los tejidos blandos, grasa, agua, saliva, es bastante similar la propagación. Y a diferencia del hueso, en que se propaga mucho más rápido. El problema es que estas interfaces, estos cambios entre tejido blando y hueso, y entre tejido blando y aire, son las que generan algunos artefactos en particular que los vamos a ver después. ¿Ya? El sonido por lejos es más lento en el aire, pero es más rápido también en los metales o en los huesos. Y ese cambio de sonido es como el índice de refracción que ocurre en el agua. Cuando uno ve a través del agua y cambia la imagen, se distorsiona, pasa lo mismo. El sonido al pasar de una superficie de tejido blando a hueso, ese cambio de la superficie se encuentra con un muro. O de repente, por ejemplo, va a una velocidad y de repente cacha que en el hueso puede pasar más rápido y se va. O rebota, simplemente, porque las velocidades de propagación son distintas. Ahora estas son bases físicas que te permiten entender qué pasa en realidad. La impedancia acústica es el producto de la velocidad, de la densidad del tejido y de la velocidad con la que se trabaja. Y normalmente también está relacionado con la elasticidad de los tejidos. La impedancia acústica de la mayoría de los tejidos blandos, nuevamente, es bastante similar. En el agua es un poquito más baja y en el hueso es lejos más alta. Al final, como que la tendencia siempre se repite. Dentro de los tejidos blandos es todo muy similar. Y el hueso y el aire se me escapan por lejos. Y eso genera un artefacto después de la generación de la imagen. ¿Ya? La atenuación es la pérdida de energía que atraviesa los tejidos. Mientras mayor es la frecuencia, más rápido se atenúa. Se pierde el tejido, la velocidad. Y eso también se puede medir. ¿Cómo se puede atenuar una onda de sonido? La atenuación es la pérdida de energía y va perdiendo velocidad la onda. Entonces yo en la medida que emito una frecuencia, esta onda va perdiendo energía y va perdiendo velocidad hasta que desaparece. Pero además puede pasar esto. Hay otro mecanismo de atenuación en que se refleje el sonido, o sea, llega a una superficie y rebote, o lo atraviese y se desvíe, o llegue y se vuelva completo. Entonces esos son mecanismos de atenuación. ¿Ya? ¿Cómo sería el rayo? Como el efecto Compton. Sí. ¿No es que los rayos van a un tejido y después se van como desviando y generando artefactos en la imagen? Pero algo parecido. Conociéndolo, ahora todos son datos técnicos que ya vienen listos. O sea, el equipo, uno aprende el equipo y esto ya viene pasado. Pero hay que entender que existen diferencias entre la grasa, el músculo, entre el hígado y el riñón. Las impedancias acústicas, como van variando también, va haciendo que el sonido se pueda reflejar en los tejidos y se pueda rebotar o se pueda desviar. ¿Qué permite entender esto? Permite entender cómo se construye después la imagen que hace el equipo y comprender cómo se pueden generar algunos artefactos o algunas variaciones en la imagen. Que cuando nosotros lo veamos en práctico vamos a entender por qué se generan algunos tipos de artefactos sobre todo. ¿Ya? Vamos a pasar todas estas cosas. Después nos da la diapo, profe. Esto sí, no se lo voy a tirar. Esto sí es un dato importante. La resolución de imagen al final, entendiendo todo esto, uno soñaría con hacer
todas las ecografías con 10 MHz, con 12 MHz, con alta frecuencia pueden tener una muy buena calidad de imagen. El problema es, insisto, es que no tenéis cómo resolver la profundidad, porque inevitablemente el sonido se va a perder. Pero en gatos que igual los cuerpitos son chicos. De hecho yo la mayoría de las ecografías en gatos y en perros chicos ya la estoy haciendo por lineal. Porque te vas acostumbrando. En este no, en otro equipo que tenía lo hacía todo por lineal. De perros chicos así, no sé, 2 kilos, para abajo, todo por lineal. Porque claro, no necesitas tanta profundidad para poder llegar a una buena imagen. Claro. Y te aporta mucha más información. El problema que se genera es que tienes que acostumbrarte a una nueva imagen. Que lo mismo que pasa en radiología es que cuando tú revelabas en estanque, en agua, todo el proceso de revelado, pues pasaste imágenes digitales en un cambio grosero en la calidad de la imagen. Porque se ven muchas más cosas. Y en la eco también pasaba lo mismo. Pasamos de armatotas que tenían un grano se le llama el puntillado que se ve, a un grano súper grueso, bastante feo, a microconvexo y ahora a lineales. Y dentro, a veces tú en los microconvexos hay estructuras que tú las ves normales y tú aplicas el lineal o usas el traductor y te das cuenta que no están normales. Y es porque es tan alta o es mucho mejor la frecuencia del equipo que te permite ver mucho más detalle. Entonces cada vez te vas convenciendo más de que hay que usar la mayor resolución posible. El concepto era normalmente lo que les decía, en general para abdomen 5 a 8, pero técnicamente lo que tienes que hacer es ocupar la mejor o la mayor resolución posible para poder hacer una evaluación. En la ecografía abdominal, que es lo que estoy más enfocado en transmitirle, uno normalmente, si bien haces el recorrido completo, la idea es hacer la evaluación de cada órgano por separado. O sea, yo ajusto la frecuencia, la profundidad, el ancho de ventana, todas las variables que yo pueda manejar, las ajusto para el órgano que estoy evaluando en ese momento. Igual que el punto focal, como les decía. No es que uno vea el cuadro completo siempre. A veces yo estoy haciendo una eco, por ejemplo, y estoy enfocado en, no sé, el intestino, y me dicen, oye, ¿y esa masa que está ahí, qué onda? Sí, después la veo. O ya la viste con tu visión periférica, la viste, pero ya pasó, ¿no? ¿Qué es ese? Ahí está. Regalando. Hagámosle una eco. Hagámosle Sí, ya. Para los parásitos. ¿Se vuelven confusa? ¿En serio? Sí. Sí, se ve confusa. Ya, No hagamos siempre, una. pero se pueden ver. No, que la niña le encontraron en la calle los gatos. ¿Y tú qué dijiste, ay, pobrecito? Tengo, pero ¿Y qué es? no sé si Nosotros trabajamos con el animalista en la clínica donde trabajamos. Y hicimos harta educación en el sentido de que tenían que entender el manejo poblacional. Sí. De la población de perros. Que hay que castrarlo, si no sigue en la calle, después siguen. Entonces, por ejemplo, al principio llegaban súper talibanes en el sentido, yo le digo a los que son medio entrevistas no su idea. Entonces, por ejemplo, una vez rescataron un perro con distemper de 1 metro y vivían muchos perros ahí y unos cachorros llegaban con distemper. Decíamos, mejor, o sea, ¿tú puedes hacer los cuidados necesarios para que se mejore? No, porque voy a hacer el tratamiento y voy a volver a la calle. Entonces, mejor también hacerlo. Sí. Sobre todo cuando ves que está mal, a eso voy. Cuando llegan al principio sanos o están activos, tú podías hacer varias cosas. Pero ya aguantando el daño neurológico. Y le decían, necesita hospital, necesita cuidado, necesita que tú después lo tengas en tu casa. Y al final, ¿qué vaya a hacer con ese perro cuando vuelva a la calle? Va a seguir contagiando al resto. Poblacionalmente el manejo puede ser distinto. Eso. Nosotros sí, por ejemplo, mañana si es ético o no, nosotros también hicimos esterilizaciones de perras casi término. Digan así, miren, la encontré en la calle. Al cirujano así, oye, puta, ¿podría operar esta perra? Ya, bueno. ¿Pero de dónde? Pero Es de calle. Ya. O sea, sí, porque esos perros se quedan en la calle, pues sigue aumentando la población. entonces, claro, al principio les decía algunas del corazón, que yo lo entiendo, ¿cachai? De la guata. Pero, ¿cómo? Pero, ¿qué hay que hacer con ellos? Entonces, le empecé a hacer, ¿pero qué hay que hacer con ellos? No, que lo pueden ver. ¿Pero dónde van a estar? En la calle. ¿Cómo le hay que hacer? Entonces, en realidad tiene razón. Bueno, el mismo ciclo. ¿Cachai? Sí. Y al final es probable que lo atropellen, que se enfermen de cualquier otra cosa y permanecen con enfermedades. Entonces yo le decía, maneja mejor tus recursos. No gastís tanto en un paciente, preocúpate de mantenerlo a todos sanos. Y si llega alguno, entonces después muchas veces yo misma llegan así, no, yo creo que están haciendo. No, y es complicado el tema de los animales porque al fin y al cabo después alimentan todos esos animales en la calle, son animales que igual muerden por territorio, es igual, es un tema gigante. Sí. Y de nunca acabar ni igual. Sí, es un nunca acabar. Ojo, una de ellas una vez me dijo, yo no sé en qué momento me llegan a tener 60 perros en mi casa. Armó canilla, dijo, yo no sé cómo llegan a tener 60 perros.
claro, porque lo regalan y como lo filtran, así como, usted tiene casa, y no, ya para afuera, se devolvían por el perro, terminaban en la casa con el perro. Ya. Esto sí es importante. El tema de la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial o la capacidad de discriminar algún objeto? Es la capacidad, es la distancia mínima a la que yo puedo discriminar la presencia de dos puntos distintos entre sí. ¿Se entiende? No. No. Fue como. Yo tengo que detectar algo en una imagen. Y por ejemplo, esto mide 1 centímetro. Esto es 1 centímetro, ¿ya? Me tiene que creer, sí, porque es de mentira esta cuestión. No me vayan a engañar. Y resulta que yo tengo dos objetos aquí. Uno distante del otro. ¿Ya? Ahora, todo siempre se repite. Son todas justificaciones de por qué la mayor frecuencia tiene mejor resolución. Porque una estructura que tiene mejor resolución, o sea, una sonda, una frecuencia que tiene mejor resolución espacial, significa que es capaz de discriminar entre estas dos estructuras y diferenciarlas. Lo que se va a ver graficado en la imagen. Por eso los transductores de mayor frecuencia tienen mejor calidad de imagen, porque son capaces de discriminar todas estas pequeñas estructuras que con un transductor de menor frecuencia no vas a poder determinar. ¿Sí? Entonces, son todos términos. ¿Qué es la resolución de imagen? Es la distancia mínima entre dos puntos para que estos sean detectados como puntos independientes. Yo por inventarle, con un transductor de mayor frecuencia, seguramente cuando yo reconstruya la imagen, esto se va a ver como un punto grande. Y no voy a poder discriminar que sean dos puntos. Eso es, ¿ya? Y existen dos tipos de resolución, una es la axial y la otra es la lateral. Son resoluciones espaciales. ¿Ya? Todas estas son propiedades, técnicamente son propiedades físicas que traen los equipos. O sea, como que se Si configura solo. tú pides el manual de usuario o el manual técnico del equipo, debería decir resolución espacial, Ahora, no, hay cosas que no las traen porque vienen por defecto asociados a una frecuencia en particular. Pero, por ejemplo, una cosa importante es la capacidad que tenga el equipo de transmitir imágenes frames por segundo, imágenes por segundo, cuadros por segundo. Igual que el cine, ¿cachan? De imagen de sonido, o sea, de fotografía, de cine, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cachan que ahora salen unas películas que están filmadas a 64 cuadros por segundo? Ah, Que superan la realidad. sí. Ya, porque el ojo humano está hecho para poder detectar 32 cuadros por segundo. Entonces, si tú grabas, pones más imágenes en un periodo de tiempo, la hueá parece real. Así, literalmente. Entonces, Pero tengo una duda. El equipo es una cosa y el transductor es otra. ¿Yo puedo tener más de un transductor para ese equipo? absolutamente. Ah, De hecho, yo ando con dos. La configuración ideal, en general, así como estandarizada en pequeños animales, es tener un microconvexo, que es de 5 a 8, y un lineal. ¿Y el lineal de cuánto? Como te digo, 10, 15, 10, 14 MHz. Y de 3 y esos Ya, son y para más si grandes. querés seguir creciendo así como poniéndote Diógenes, de las lucas para hacerlo, puedes comprar un convexo, por ejemplo. Yo siempre he soñado con tener un convexo, porque de repente hay perros que tú bestias de 80 kilos y que el micro convexo tiene una profundidad de 20 centímetros más o menos, pero tenés que apuñalarlo, compadre, literalmente para hacer un abdomen. Porque tú, como quieres llegar al hígado, haces así. Si tiene el abdomen blandito, espectacular. La mayoría lo tiene. Pero si un perro que está tenso, está nervioso, está dolorido, tú haces esto y te saca la guata. Te saca la guata. Entonces, la otra alternativa es barrer el abdomen completo. Si miráis por todos lados, darte el tiempo. Pero con un convexo, eso lo podría salvar. ¿Cuál es el inconveniente? Sacrifica calidad de imagen. Claramente no se va a ver igual que un lineal. Y el otro que se puede tener también es un phase array que se llama, que son los transductores para cardiología. ¿Cuál es la gracia que tienen los transductores de cardio? Son capaces de transmitir más imágenes por segundo. Porque estás evaluando un órgano en movimiento, que es normal, en reposo late a 80, 120, pero en un gato 200, que ya llegó a la consulta, que tiene la pupila dilatada, un conejo, un hámster. Y eso te permite generar un buen cuadro. La calidad de imagen no es tan espectacular como el abdomen, porque no te da tantos tonos de grises, qué sé yo, pero te da el blanco y negro, el contraste suficiente para poder evaluar bien un corazón. Entonces, la resolución axial es la capacidad de diferenciar
dos puntos situados en el eje o trayectoria del haz y depende de la longitud del pulso de la onda. ¿Ya? Y la frecuencia, perdón, y el otro eje es el eje, se fue. El lateral es la capacidad de diferenciar dos puntos localizados así. Esto es la capacidad de diferenciar dos puntos separados y el otro es dos puntos así, uno tras otro. Y el pulso es porque la onda va a viajar así. Entonces, mientras más pulsos tenga, es capaz de discriminar mejor. Y el otro, el eje lateral, es la capacidad que tenga el equipo de localizar dos puntos paralelos, o sea, alineados entre sí. ¿Y eso cómo lo hago? El transductor tiene, lo importante es manejar el enfoque, que es el punto focal que yo les decía. La marquita donde yo pongo el foco es donde mejor resolución va a tener. ¿Y eso por qué? Porque el haz de ultrasonido normalmente viaja, yo tengo un transductor así, ¿cierto? Pero si yo le hago un corte lateral, esto tiene una banda así, cortita, ¿cierto? Esto es ancho, ¿cierto? Entonces el sonido cuando se emite desde aquí, va así. Y donde se cruzan los puntos es donde mejor calidad de imagen tengo. El sonido no es que viaje recto, va como así. Va así, ¿cierto? Así, así y así. Entonces, en los lugares donde se intercruza, yo lo puedo escoger con el punto focal. ¿Y eso es con el movimiento de la mano? No, la perilla. Ah, ya. Si esto es un computador, es igual que un computador. Otra cosa que tienen los equipos ecográficos son las ganancias. ¿Cómo? Es que siempre he pensado comprarme uno, pero para mayor. Sí, pero igual, mira, lo que pasa es que acá Tengo que saber cómo. nosotros en pequeños animales, o sea, en veterinaria, que somos súper ignorantes en la parte técnica. Súper ignorantes. El compadre se va porque la pantalla es grande, porque está iluminado el teclado, porque no sé qué, porque el transductor es más largo. Pero técnicamente estas cosas son las que deben importar. El problema es que sí va aparejado con el costo. Eso es inevitable. Lamentablemente. Entonces, saber estas cosas y que una marca reconocida te dé un equipo que tenga las características y todo lo demás, pues sí. Entonces ahí tienes que sacar la cuenta del costo-beneficio. Entonces, ¿cómo se genera el sonido? A través de estos cristales piezoeléctricos que se relacionan con fenómenos mecánicos y eléctricos. Un pulso eléctrico genera una generación mecánica, ¿cierto? Vibra, y al revés también. Este cristal piezoeléctrico recibe una onda sonora de vuelta, un eco, que lo transforma en un pulso eléctrico, que va al equipo, procesa y lo transforma en imagen. ¿Ya? Están los cristales naturales, cuarzo, blanco, todas esas cosas. Y acá en general lo que se hace es aplicar corriente alterna, produciendo un ciclo de compresión y descompresión, ¿cierto? Entonces, este cristal, como les decía, los mecánicos, había uno que emitía y había otro que recibía. Ahora los cristales son capaces de emitir y recibir al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se forma la imagen o cómo yo grafico este sonido cuando lo recibo en el equipo? Existen 4 principios físicos o 4 tipos de imágenes que yo puedo, cómo yo puedo formar. Está el modo A, el modo A de amplitud, el modo B de brillo, de brightness, el modo M de movimiento y el Doppler que evalúa el movimiento de los fluidos, de los vasos sanguíneos. En ese caso, normalmente, el Doppler es el caso que uno ve que pintan rojo y azul, sí, los vasos sanguíneos. Ya. Ahí lo que tú estás haciendo es determinar la variación en la frecuencia. El principio Doppler es lo que ocupan los carabineros cuando se pistolean. Él te está emitiendo un sonido y por eso también tiene que estar de frente. Emite un sonido, que el sonido rebota en el vehículo que viene y él es capaz de calcular la velocidad a la que tú vas por el cambio en la frecuencia. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia cuando existe un observador y un objeto en movimiento. El clásico ejemplo también es cuando tú escuchas una sirena de una ambulancia, así como y se aleja. Ya. Se supone que tú tienes un observador y lo que está emitiendo el sonido viene con una frecuencia y al rebotar, cuando esto se acerca, aumenta su frecuencia. Pero si esto se aleja, viene el sonido y acá se lentece aún más. Cambia la frecuencia del que recibe el sonido.
Entonces yo en un fluido, en un vaso sanguíneo, soy capaz, o en un auto, soy capaz de determinar si eso se aleja o se acerca de mí. Y en base a integrales y matemáticas y cosas así, soy capaz de, en este caso en los autos, de describir a qué velocidad va. Por el cambio de frecuencia que se genera. Como tu frecuencia es conocida, yo emito una frecuencia conocida. Yo sé a cuánto emito la frecuencia. Por inventar, a 10 MHz. Y si este compadre se viene acercando, me va a llegar a 12 MHz, o a 15, o a 20. Por lo tanto, ese cambio tiene un cálculo matemático y tú sabes a cuánto es, a qué velocidad está viajando. ¿Sí? El efecto Doppler se describió con los trenes, en las estaciones de trenes. No había ambulancias en ese entonces. Y cómo el sonido cambiaba. Está medio desordenado esto, pero bueno. Háganse la idea que este es un traductor, después el traductor capta la imagen, se digitaliza, se amplifica, hay un corrector de barrido y todo un proceso. El equipo es un computador que hace todo un procesamiento de imagen y ese procesamiento se transforma en la imagen que uno está viendo en la pantalla. Profe, una pregunta así, yo hablo de la ignorancia total. Pregúntelo. ¿Los equipos tienen una capacidad máxima de sacar ecografía? No, hasta que se queme. Ah, ya es como infinito. Oh. No tienen una memoria, sino... O sea, no, tienen, o sea, es un equipo electrónico. Y como todo el equipo electrónico está condenado a en algún momento el desgaste de las piezas. Pero si tú logras hacer un cuidado mínimo, no tendría por qué fallar. Yo trabajo con otro ecógrafo, que es mío, y me falló. Y falló porque el cargador estaba haciendo corte. Y se me quemó un componente de la placa. Y por eso está en reparación. ¿Cachai? Ah, ya. Pero, Por cosas anexas. pero si no se me hubiera caído, no se me cayó, no lo golpeé, nada, se quemó nomás. Pero es como una placa de computador. Ah. No existe un rango, lo que sí, o sea, ¿Es que yo ahora? he visto ecógrafos del año 80 acá funcionando, Ah, pero insisto, la calidad de imágenes bajo. Porque claro, la tecnología ha avanzado en mejorar la calidad de imagen. ya. Ahora, sobre todo con el efecto Doppler, los cristales, como les decía, tienen la propiedad de emitir y captar. Y normalmente existe una modalidad continua en que el mismo cristal está captando al mismo tiempo que está recibiendo. Tienen esa propiedad. Y también existe la modalidad pulsada. Eso hace variar normalmente la capacidad del traductor de generar la imagen. ¿Qué es R? ¿Perdón? Ah, en la modalidad pulsada, recibe y entrega. Sí. Ah, Pero normalmente es más lo que recibe que lo que entrega. Emite un pulso y capta 3. ya. Es bastante, pero eso tiene que ver. Ya, entonces nuevamente, ¿cuál es la imagen? Ese es el modo A. ¿Qué le pasó a tarde? Aparece una área especial y terminamos. Nos vamos a recrear. Ah, no, ¿a qué hora terminamos? ¿A los 2 ahí? ¿Qué hora es? ¿Son las 12? Hacer la una. ¿En serio? Chuta que estamos parados. Ya. Es que estoy contra el tiempo con ustedes. Estamos un poco de tiempo. No, pero si no, podemos pasar la clase de largo y salimos a las 2. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Ya. No, ya descansemos un ratito. Descansemos un ratito. Cargamos el aire. Ponme el aire. Ya. Tenemos que ir a repasar. ¿A qué hora la prueba? 3:30. Salimos a las 2. Lo malo que todavía quedan muchas cosas inconclusas. ¿Qué quieres? Profe, ¿usted sabe lo que es la inhibición hídrica? Inhibición hídrica. Sí, en ecografía. ¿Es que está en la materia, pues? Justo no viene a esa clase. ¿Qué es eso? No lo sabía. No lo sabía. Inhibición hídrica, me dejaste pillo. Es que el profe nos deja pillo a todos, porque a veces hay cosas que ni él no sabe explicar. ¿Quién? El profe. No, nunca he escuchado eso. ¿Inhibición hídrica? No, es que el profe de repente se le traba la lengua. Cuando le echan alcohol ahí.